Cuando elabora un programa en Arduino, e incluye un archivo de librería al inicio de su programa, generalmente un archivo con extensión .h. Se pregunta en ocasiones, ¿cómo elaboran este archivo? ¿O de qué manera me ayuda este archivo a hacer mi programa? ¿Podría elaborar mi propia librería? En esta oportunidad nos aventuramos en aprender cómo se codifica una librería para Arduino, que en este caso particular, permita operar el sensor ultrasónico de distancia HC SR04. Librería que realizaremos con la capacidad de ser compartida a otros usuarios para facilitar el trabajo de la programación. Para elaborar un archivo de librería propia, usted debe tener en cuenta lo siguiente. 1. Debe conocer el funcionamiento del dispositivo para el cual desarrolla esta herramienta. En este caso elegimos como ejemplo un sensor ultrasónico de distancia y nos basaremos en sus especificaciones técnicas para desarrollar esta librería. 2. Debe crear un código plantilla con las herramientas suficientes para que cualquier otro usuario que acceda a este pueda replicar sus funcionalidades en su propio programa. Aquí es donde entra el concepto de clase, que de acuerdo con la literatura de programación orientada a objetos, POO, se define como una plantilla en la que se definen características y comportamientos de una entidad u objeto. Por ejemplo, la clase vehículo, la cual cuenta con una serie de métodos y atributos. Dentro de los atributos de esta clase podemos encontrar, por ejemplo, el color del vehículo, el tamaño del vehículo, el número de puertas. Y dentro de los métodos podemos encontrar, por ejemplo, el método arrancar, parar, girar. Creando los atributos y métodos apropiados para la clase vehículo, podemos permitir que otro usuario pueda acceder a estos y crear un objeto propio de dicha clase. Como por ejemplo otro vehículo, pero con sus propios atributos. Por ejemplo, un vehículo de un color diferente, o un vehículo más grande, y que aún pueda tener acceso a los métodos de la clase vehículo, y que también pueda arrancar, parar o girar. Para plasmar este concepto en una librería que sirva para Arduino, y para operar en el lenguaje C++ en el ambiente de desarrollo, vamos a crear dos archivos. Un archivo conocido como archivo de cabecera o archivo con extensión .h, en donde crearemos la clase mencionada y declararemos todos los métodos y atributos de dicha clase. Y un archivo conocido como archivo fuente o archivo con extensión CPP o C++, en donde desarrollaremos los métodos que declaramos para la clase en el archivo de cabecera, y estableceremos su relación con los atributos de dicha clase. Para probar la correcta ejecución funcional de la librería, vamos a utilizar un protoboard. Una placa nano que sea compatible con Arduino. Un módulo ultrasónico HC SR04. Y cables puente para conectar. El pin tierra o GND del módulo ultrasónico con el pin GND de la placa. Pin eco del módulo ultrasónico con el pin 3 de la placa. Pin trigger del módulo ultrasónico con el pin 2 de la placa. Pin VCC del módulo ultrasónico con el pin 5 voltios de la placa. Por último, con un cable USB, conectamos la placa Arduino compatible con nuestro computador. Abrimos nuestro software de Arduino, y en un archivo nuevo vamos entonces a crear un código que nos permita entender cómo operar el módulo ultrasónico HC SR04, y que a su vez nos sirva como punto de partida para crear nuestra propia librería. Vamos al buscador de nuestra preferencia, y digitamos HC SR04 Datasheet, abrimos la hoja de datos del módulo ultrasónico. Y vamos a tener a la mano este documento que nos servirá como guía para elaborar el código. Inicializamos globalmente dos variables para asociar a los números de pines en donde tenemos conectado nuestro módulo ultrasónico, de acuerdo con nuestro esquema de conexiones. Al interior del método DoedSetup, método que se ejecuta una única vez al inicio eléctrico de la tarjeta Arduino, colocaremos el pin del Arduino que maneja el trigger como una salida digital, y el pin del Arduino que maneja el eco como una entrada digital. Después del método voidLoop creamos un método del tipo LON sin signo con el nombre medir, que nos permitirá registrar el valor de la distancia a la que se encuentra un objeto ubicado enfrente del sensor, método que llamaremos cuando sea necesario obtener un valor de distancia. Si observamos la sección de diagrama de tiempo de la hoja de datos del módulo ultrasónico, podemos observar que el primer paso para obtener una medición de distancia es generar un pulso con una duración de 10 microsegundos en el pin trigger, el cual generaremos con las siguientes 5 líneas de código. En la hoja de datos podemos observar que después de generar el pulso de 10 microsegundos de duración, el módulo emite un sonido ultrasónico de 8 ciclos.
Luego podemos observar que en el pin eco del módulo ultrasónico se genera un pulso eléctrico con una duración proporcional a la distancia recorrida por la onda de sonido, es decir, desde el sensor hasta el obstáculo donde la onda de sonido fue rebotada de vuelta al sensor. Por lo que en nuestro código de Arduino tendremos que medir la duración de este pulso en microsegundos. Para ello crearé una variable del tipo long con el nombre micros, en donde almacenaremos la duración de tiempo del pulso en microsegundos, y para obtener esa medida de tiempo utilizaremos el método pulseIn. Si vamos al buscador y colocamos pulse en Arduino, podremos encontrar la referencia de este método con toda su documentación, incluyendo su sintaxis. De acuerdo con esta sintaxis colocaré 3 argumentos dentro del paréntesis del método pulseIn. El primero, el pin sobre el cual queremos medir la duración del pulso. El segundo, queremos medir el tiempo transcurrido de un pulso mientras está en un valor alto. El tercero, el tiempo que esperará el método pulseIn para recibir el pulso mencionado. Si transcurrido este tiempo aún no se ha completado el pulso a través de este pin, el método se detendrá y retornará un valor de 0 en la variable micros. Si vamos a la hoja de datos del módulo ultrasónico podemos observar que, de forma simplificada, la fórmula para obtener la distancia en centímetros es equivalente a la duración de tiempo de este pulso dividido por 58. Entonces cada vez que sea llamado el método medir en nuestro código, retornaremos la variable micros dividida por 58, lo que es equivalente a la distancia a la que se encuentra el objeto del sensor ultrasónico. En el método void loop, método repetitivo, llamaremos el método medir y el resultado lo asignaremos a una nueva variable que llamaremos distancia. Para ilustrar estos valores de distancia, utilizaremos la herramienta Monitor Serie de nuestro software de Arduino. Entonces, en el método voidSetup inicializaremos la interfaz serial con una velocidad de transferencia de 9600 baudios. Y en el método voidLoop imprimiremos a través de esta interfaz la variable distancia, junto con un texto explícito indicador de centímetros. Por último, colocaremos un retardo de 300 milisegundos entre cada medida, para tener una mejor apreciación visual de las mismas en el monitor serie. Luego podemos verificar el código para descartar cualquier error de sintaxis. Y cargamos este código a la placa Arduino compatible. Después de cargar, abrimos el monitor serie de nuestro software de Arduino, y ya podemos ver las lecturas de distancias tomadas por el sensor. Teniendo este programa como referencia, imaginemos por un momento que no elaboraremos este código para nosotros mismos, sino que lo haremos para que otras 10.000 personas puedan usarlo, y pudiesen incorporarlo en cualesquiera sean sus programas en Arduino. ¿Qué deberíamos hacer para ello? Para editar el código de las librerías, podemos hacerlo en cualquier editor de texto o procesador de texto como Notepad o bloc de notas. Sin embargo, yo lo realizaré en esta oportunidad con el software Notepad++, que nos brinda herramientas visuales de mucha ayuda para el programador. Si queremos instalarlo, vamos a buscar en Google Notepad++, ingresamos al enlace de descargas, ingresamos a la última versión disponible y descargamos el archivo de instalación para mi sistema operativo. Cuando termine la descarga en unos segundos, damos clic en el archivo ejecutable y seguimos las indicaciones del asistente de instalación hasta culminar. Con el Notepad instalado, abrimos un archivo nuevo, y voy a ubicar la ventana de este archivo junto con la ventana del código que elaboramos en Arduino para referencia. Aquí elaboraremos nuestro primer archivo de la librería, el archivo de cabecera o archivo con extensión .h. Cualquier archivo de cabecera lo envolveremos entre esta estructura con 3 líneas de código con el símbolo numeral. Básicamente evita que el usuario final de nuestra librería duplique este archivo en su programa de Arduino. Para este caso, el archivo librería la nombraré según mi preferencia con el nombre sensor. Para cualquier librería desarrollada para Arduino incluiremos el archivo de cabecera arduino.h, el cual incluye las funciones básicas propias de Arduino. Y vamos a crear una estructura de clase con el nombre de mi preferencia, la llamaré sensor y dentro de la cual definiremos o declararemos los métodos y atributos que tendrá nuestra clase sensor. Utilizando 2 modificadores de acceso, público y privado. En el acceso público definiremos todos los métodos que tendrá nuestra librería. Un primer método constructor que siempre va en cualquier clase y que lleva el mismo nombre de la clase, en este caso el método sensor, que le colocaremos 2 argumentos en formato entero sin signo para declarar globalmente los pines trigger y echo, que utilizaremos para controlar el módulo ultrasónico, y que como su nombre lo dice, constructor,
Permite al usuario final de la clase construir una instancia o un objeto de esta clase, para que este usuario final acceda a los métodos y atributos de la clase. Luego declaramos un método void, o vacío, con el que podamos iniciar los pines trigger y echo como salida y entrada digital del Arduino respectivamente, tal como lo hicimos en el código que elaboramos en Arduino. Luego declaramos el método medir, método que utilizamos en nuestro código de Arduino. Podemos guardar este archivo con lo que llevamos hasta el momento. Voy a guardarlo en mi escritorio momentáneamente, y le colocaré el mismo nombre de la clase con la extensión .h, es decir, sensor.h. En el acceso privado definiremos todos los atributos o variables que tendrá nuestra librería. La variable para el pen trigger como un entero de 8 bits sin signo. La variable para el pin echo como un entero de 8 bits sin signo. La variable micros como un non sin signo. Esta será la variable que almacenará el valor en microsegundos para el cálculo de la distancia. Y con esto terminamos la edición de nuestro archivo de cabecera, o sensor.h. Podemos guardar los cambios. Como pueden observar en este archivo solo realizamos definiciones de métodos y atributos que tendrá nuestra clase. En el archivo de librería con extensión .cpp desarrollaremos estos métodos a continuación. Para ello abrimos un nuevo archivo en Notepad++. E incluimos el archivo de librería arduino.h, que siempre debemos incluir para acceder a las funciones básicas de Arduino. Incluimos el archivo sensor.h que hemos creado con anterioridad. Guardamos este nuevo archivo, lo guardaré en mi escritorio momentáneamente, y le colocaré el mismo nombre de la clase creada, es decir sensor.cpp. CPP viene de C++ o C++. Comencemos a desarrollar los métodos. El primer método, el método constructor. Se desarrolla colocando el nombre de la clase, es decir sensor, y el método tal cual como lo definimos en el archivo de cabecera sensor.h. En el interior del método, es decir entre las llaves, asignamos los argumentos del método, es decir los pines que puede ingresar un usuario a las variables trigger y echo, que declaramos en el archivo sensor.h. Este será el método que debe utilizar el usuario final de la librería para crear un objeto dentro de esta clase, para usar posteriormente sus métodos y atributos. Luego desarrollemos el método voidBegin que declaramos en el archivo de cabecera sensor.h, de la siguiente manera. El tipo de método en este caso void, o vacío, el nombre de la clase, y el nombre del método tal cual como lo declaramos en el archivo sensor.h. Dentro del método colocaremos la inicialización de los pines trigger y echo como salida y entrada en el Arduino, tal como lo hicimos en el código de referencia de Arduino. Podemos copiarlo del código de Arduino y pegarlo tal cual en nuestro archivo CPP. Por último, desarrollaremos el método medir que declaramos en el archivo sensor.h. Primero el tipo de método, en este caso long sin signo, luego el nombre de la clase, y el nombre del método tal cual como lo declaramos, en este caso medir. Dentro del método, colocaremos lo mismo que utilizamos en el método medir en el código de referencia de Arduino, podemos copiarlo de Arduino, y pegarlo en nuestro archivo CPP. Con esto terminamos nuestro archivo sensor.cpp. Podemos guardar los cambios. Entonces, ya debemos tener en nuestro escritorio dos archivos, sensor.h y sensor.cpp. Para utilizarlos dentro del ambiente de desarrollo Arduino como una librería, vamos a crear una nueva carpeta con el nombre sensor. Vamos a incluir los dos archivos dentro de esta carpeta. Y con cualquier software de compresión, como por ejemplo WinRAR, comprimamos la carpeta cambiando el formato del archivo a zip. En esta forma comprimida, ya puede compartir este archivo para que otras personas utilicen esta librería en sus programas de Arduino, por ejemplo, si desea hacerlo público desde un repositorio GitHub. Para instalar esta biblioteca en nuestro software de Arduino, vamos a Sketch, Incluir biblioteca. Y damos clic en Incluir librería.zip. En el escritorio, seleccionamos el archivo sensor.zip que comprimimos, y damos clic en Abrir. El sistema de Arduino nos indica abajo que está procesando la adición del archivo, y finalmente nos indica en la salida del sistema que la librería ha sido instalada. Luego vamos a Archivo y abrimos un nuevo Sketch, en donde vamos a probar la librería que acabamos de crear con el sensor ultrasónico que tenemos conectado en el protoboard. Entonces, vamos a Herramientas, Placa, y seleccionamos la tarjeta de Arduino que estamos usando, en mi caso seleccionaré Nano.
Y en herramientas. Puerto. Seleccionamos el puerto en donde se conecta nuestra tarjeta al computador, en mi caso el COM5. Vamos a Sketch, incluir biblioteca. Y en el listado de bibliotecas aportadas ya debemos encontrar nuestra propia librería, con el nombre sensor en mi caso. Damos clic en esta para incluirla en nuestro Sketch. Podemos dar clic en verificar el programa, y si no sale ningún error es una buena señal de que los archivos de la librería tienen una sintaxis correcta. Voy a colocar esta ventana de este nuevo programa, junto a la ventana del archivo sensor.cpp que creamos, para tener este último como referencia. Entonces, al inicio del editor, vamos a crear un objeto de la clase sensor, colocando el nombre de la clase. En este caso sensor. Luego colocando el nombre que prefiramos para ese objeto. En este caso lo llamaré ultrasónico. Y por último colocando los pines del Arduino correspondiente a los pines trigger y eco del módulo ultrasónico, de acuerdo con nuestro esquema de conexiones. En este caso, los pines 2 y 3 respectivamente. Dentro del método voidSetup ya podemos referirnos al objeto que declaramos como ultrasónico, y adicionando un punto podemos utilizar los métodos de la clase creada, que de hecho el ambiente de desarrollo nos ilustra que hay dos disponibles. Seleccionamos el método begin para inicializar el objeto. Luego, al interior del método voidLoop, método que es cíclico o repetitivo, creamos una variable long sin signo con el nombre de distancia, y le asignamos el método medir del objeto ultrasónico para obtener la distancia de medición del sensor. Para poder visualizar las mediciones tomadas por el sensor, dentro del método voidSetup, inicializamos la interfase serial del Arduino con una tasa de transferencia de 9600 baudios. Y dentro del método voidLoop, imprimimos la variable distancia a través de esta interfase serial, junto con un texto explícito CM para poder visualizar este valor en la herramienta Monitor Serie de nuestro software de Arduino en el computador. Por último, colocamos un retardo de 300 milisegundos entre mediciones. Verificamos el código para descartar cualquier error de sintaxis. Si todo está bien, damos clic en subir para cargar el código a la placa Arduino que tengamos a disposición. Y listo, abrimos la herramienta Monitor Serie y podemos ver que nuestras medidas de distancia en centímetros son tomadas por el sensor indicando que nuestra propia librería funciona correctamente. Si deseamos que nuestra librería aparezca en el gestor de librerías de Arduino, y que colocando su nombre nos aparezca listada acá en este gestor, les dejo un enlace en la descripción del video, que nos lleva a esta página, que nos sirve de guía para adherir nuestra propia librería al Library Manager de Arduino para compartirla con el resto de la comunidad.